¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Fórmula Bullish. Estoy muy contento, muy emocionado, ya que Aarón, el Lobo de Reforma, ha aceptado la invitación a esta charla en nuestro canal. Básicamente vamos a hablar de la bolsa de valores. Aarón es experto en esta parte. Y pues bueno, bienvenido, Aarón. Me gustaría iniciar este episodio con tu presentación, que nos digas quién eres y por qué estás tan inmiscuido en la bolsa de valores de México. Claro que sí, gracias Raúl, gracias por la invitación y pues mucho gusto saludar a todos. Creo que muchos de ustedes ya me conocen, soy Aaron Brenner y mejor conocido como el Lobo de Reforma. Yo trabajo en la bolsa de valores, en la parte de Mexder, en la bolsa de derivados, desde hace más de 14 años. Actualmente soy el subdirector y responsable de operaciones de la mesa, tratando de dar servicio a todos los clientes que tenemos, que son principalmente bancos, casas de bolsa, nacionales, extranjeros. Tenemos una mesa de operaciones que trata de promover la liquidez para que todos los participantes que quieran salir a comprar o vender algún instrumento derivado, pues puedan encontrar contraparte. Yo llevo toda esa parte en la bolsa. Y pues bueno, el tema del logo de reforma, que nace hace ya casi un año, en donde tratamos de promover un poco la cultura financiera que tanto hace falta en nuestro país, ¿no? Creemos que para poder tener el mercado de valores y la economía que nuestro país se merece, pues necesitamos mucha más cultura financiera y el logo de reforma, esa es la finalidad por la que existe. Tratamos de hacer pues, mucha difusión del mercado de capitales, algo de inversiones, mercado de derivados, bolsa, datos económicos y demás. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos esa es mi trayectoria y pues muchas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Y mira qué interesante, un tema que comentas bien importante, ¿no? El cómo México necesita difusión en toda esta parte de las inversiones. Existen pocas empresas, pocas industrias y pocas personas que hablan acerca de todo esto. Entonces, qué bueno y felicidades por estar haciendo todo este esfuerzo por promover la inversión en bolsa, por educar a la gente en toda esta parte de las finanzas. Y bueno, iniciemos con la plática que creo que va a estar bastante interesante. Son preguntas un poco, a veces las vemos complicadas, ¿no? Porque hay tanta información en el mercado que muchas veces no sabemos hacia dónde mirar, ¿no? Y mi primera pregunta para ti, Aaron, es, existe ahorita mucho tema con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre los últimos datos de inflación en Estados Unidos? ¿Crees que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés pronto o vamos a mantenerlas elevadas? Ya ves que de pronto la Reserva Federal, Jerome Powell, sale con una narrativa que nos dice que van a bajar las tasas, pero de pronto se complica por otro indicador y ya no las bajan. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, a ver, es una pregunta y un tema que a mí me encanta. Este debate del momento en el que Estados Unidos va a empezar a recortar las tasas, la Fed, se viene ya tratando desde hace ya varios meses. De hecho, a principios del año se esperaba que iniciara, pues mucho antes, se esperaban 6 recortes al inicio del año durante todo 2024. Actualmente, y tras los datos que han salido recientemente, pues el mercado se ha movido, ha ido migrando sus expectativas de 6 recortes, incluso llegó a especularse que ninguno en algún momento hace un mes aproximadamente. Y actualmente el pricing que tienen los instrumentos derivados del mercado en Estados Unidos están anticipando entre 2 o 3 recortes para lo que resta del año, ¿no? Hace algunos días se publicó un dato de inflación en Estados Unidos que finalmente logra ser menor al esperado y eso da señales de que la Fed podría estar listos para hacer su primer recorte. Creo que vale la pena mencionar de dónde viene todo esto. Cuando inicia la pandemia, la Reserva Federal, preocupado por la economía, donde el mundo se paró, se detuvo completamente, mandó las tasas prácticamente a niveles de cero para que la gente en vez de ahorrarlas pudiera gastarlo y reactivar la economía o poder obtener créditos muy, muy baratos y reactivar la economía. La pandemia fue evolucionando, esto se fue, digamos, disipando
y empezó a haber un efecto inflacionario muy grande. La gente pues efectivamente gastaba mucho dinero, conseguías créditos muy baratos y esto detonó inflaciones pues no vistas en más de 40 años en el mundo en general, en México, en Estados Unidos. ¿Qué hacen los bancos centrales para contener la inflación, que es su principal objetivo? Suben las tasas de interés para que ahora todo lo contrario, la gente en vez de gastar, prefiera ahorrar a tasas altas, obteniendo rendimientos libres de riesgo, interesantes, buenos, y también que obtener crédito sea más costoso y por lo tanto desincentivar y tratar de enfriar un poco la economía, ¿no? Esto alcanzó tasas de interés pues muy altas, en México alcanzó hasta el 11.25, que es una tasa pues, de interés muy alta y muy atractiva también para invertir, y actualmente el Banco de México ya hizo su primer recorte, es la tasa en 11%, y se cree que pronto podemos empezar a ver más recortes, ahora preocupados por el crecimiento económico, ¿no? En Estados Unidos esto es un tema de ciclo económico, la inflación se logra contener o se empieza a acercar al objetivo que tiene la Reserva Federal y por lo tanto ahora la preocupación puede llegar a ser el crecimiento económico y por lo tanto las tasas empezarán a bajar. Entonces, en cuanto a mi opinión, creo que sí, estamos próximos a ver un recorte de tasas en Estados Unidos, los niveles de inflación empezando a acercarse al objetivo y sí creo que podamos ver entre dos o quizás incluso tres recortes durante lo que queda de 2024 y el año que entra 2025 también habrá algo más de recortes para pues alcanzar ese nivel de equilibrio tanto de crecimiento económico como de inflación que la Reserva Federal de Estados Unidos busca. Ese sería mi comentario. Hay mucha incertidumbre todavía al respecto, pero sin Claro. duda alguna los recortes de tasas están próximos a iniciar. No, y bastante interesante, ¿no? Porque como dices, hay mucha información cruzada, ¿no? Inclusive que vemos analistas que dicen, no, el mercado se va a desplomar, otros que dicen, no, vamos bien, se está haciendo lo correcto en cuanto a evitar, ¿no? Esa parte de que haya un impacto negativo hacia las personas, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino yo creo que si cae Claro. Estados Unidos, pues cae todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco con respecto a estas noticias, algunos analistas justo alertan sobre una posible caída de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, de los Estados Unidos. Aquí, ¿cuál sería el pronóstico del mercado de valores en Estados Unidos? ¿Se caerá el mercado o no se caerá? A ver, otra buena pregunta, ¿no? Pero eh, si el mercado de valores ha tenido el rally impresionante que ha tenido actualmente las bolsas en máximos históricos, con las empresas tecnológicas siguiendo subiendo, alcanzando niveles pues, históricamente altos, con niveles de tasas que tenemos, yo confío en que una vez que los recortes inicien, pues eso todavía pueda ayudar aún más al mercado de valores. ¿Y por qué lo digo? El mercado de valores y el mercado de tasas, digamos que son un poquito rivales, ¿no? Cuando tú puedes obtener una tasa alta, libre de riesgo, pues no tienes la necesidad de, de meterte al mercado accionario a correr riesgo cuando puedes obtener una tasa libre de riesgo alta, ¿no? En México, pues una tasa del 11% con inflaciones actuales del 4 y pico por ciento, es una tasa real del 7%, tasa por arriba de la inflación, entonces, bueno, es una tasa muy atractiva. En Estados Unidos, mismo caso, las tasas pues altas, eso juega en contra, digamos, en la teoría económica, lo que nos enseñaron en la universidad, eso juega en contra del mercado de capitales, ¿no? Pues a tasas altas, pues el mercado de capitales pierde atractivo. Yo creo que una vez que inicie el recorte de tasas, todavía va a ser más atractivo el mercado de capitales, que ha tenido un desempeño impresionante pues en los últimos años. Entonces, mi opinión, y digo, sin estar seguro de ello, ¿no? Pero sí creo que el mercado de valores va a tener mucho potencial de alza todavía. Estados Unidos mostrando fortaleza en cuanto a la economía, se pensó que incluso podían caer en recesión a lo largo de estos últimos años con las tasas tan altas y nunca estuvimos ni siquiera cerca de que eso sucediera. El famoso soft landing, donde la economía resiste periodos de tasas altas para contener la inflación y nunca estuvimos ni cerca de una recesión en el mercado, ¿no? Entonces, sí creo que si con las tasas tan altas logró subir tanto el mercado de capitales, pues cuando las tasas bajen,
todavía habrá un mayor incentivo por comprar acciones y el mercado creo que podrá seguir subiendo. Entonces estaremos viendo de nuevo máximos históricos. Y digo, creo que no solo en las grandes, ¿no? Apple, Nvidia, creo que Sí, muchas pequeñas se recuperarán, ¿no? De toda esta parte de prepandemia que sí, afectó tanto a las empresas. yo creo que sí, o sea, yo creo que estaremos viendo un mercado accionario atractivo, no solo las tecnológicas que efectivamente están en máximos históricos, como estos nombres que mencionas, la acción de Nvidia, por ejemplo, que ha sido algo impresionante, nadie se hubiera imaginado, pero por ejemplo, creo que todo el tema de inteligencia artificial, todavía, a ver, todavía esto está apenas empezando y todavía tiene mucho crecimiento, mucho upside, potencial de alza y a Nvidia, entre otras, son unas empresas que están muy expuestas a este sector. Entonces, conforme ese sector y ese gran boom que creo que se avecina en el tema de inteligencia artificial, pues creo que estas empresas podrán seguir creciendo y ofreciendo rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un muy buen momento para seguirte metiendo al mercado de capitales y beneficiarte pues de esto. A pesar de estar en máximos históricos, podría seguir subiendo. Perfecto, mira, interesante el punto de vista de Aarón, el lobo de Reforma. Y aquí voy a ser un poco pesimista, ¿no? Si las bolsas sufren una caída estrepitosa, y yo creo que eso es bueno que lo sepa también la audiencia, existe un mecanismo llamado el market hold, en donde pues prácticamente se congela ya sea una acción por un periodo de tiempo o inclusive días, ¿no? Entonces, ¿crees que si hubiera una caída fuerte del mercado, este market hold provocaría que varias bolsas implementen esta, digamos, protección hacia el mercado y prevengan una caída tan severa? ¿O cómo se daría esto en caso de que fuera todo lo contrario, ¿no? Porque sería interesante saberlo. Sí, mira, como funcionan los mecanismos de las bolsas de valores, esto ya está, digamos, estipulado y regulado, no es a decisión arbitraria de la gente que controla, que trabaja administrativamente en las bolsas. Por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, la política es que si el IPC, el principal índice del mercado mexicano, cae 7% durante una sesión de negociación, durante un mismo día, entonces el mercado se suspende durante un periodo de tiempo. Se espera que digamos, que se tranquilice un poquito las cosas, que no necesariamente sucederían, ¿no? El mercado puede seguir preocupado por alguna situación y después de unos minutos se reabre el mercado, ¿no? Entonces es una política de control donde si el mercado cae en ese porcentaje, entonces lo suspenden durante unos minutos. Y si vuelve a caer otro porcentaje, entonces ya lo pueden suspender de forma definitiva por lo que resta del día. Lo mismo sucede en Estados Unidos. No es tan común que esto pase. Eh, yo recuerdo cuando iniciaba la pandemia a principios del 2020, yo trabajando en la bolsa, sí, ahí sí, todos los días el mercado estaba muy volátil, llegábamos y pues salía una noticia que el virus y que en China y nadie sabía bien qué estaba pasando, pero el mercado se volvió una locura, ¿no? Y ahí sí recuerdo que cada día teníamos varias suspensiones del mercado, justamente por movimientos muy volátiles, donde de forma automática el sistema de la bolsa suspende la negociación durante un periodo de tiempo y lo reabre un tiempo después. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los futuros, los futuros de los índices en Estados Unidos abren prácticamente todo el día, durante la noche abren alrededor de 23 horas al día. Si un futuro en Estados Unidos llega a subir o a bajar 5%, no permiten que fluctúe más, tiene una banda donde máximo puede subir o bajar 5%. Entonces, esto no es como tal que lo suspenden, sino que lo topan, no Ok. permiten que suba o baje más. Todos estos parámetros de control están establecidos, están estipulados en los reglamentos de las bolsas, son públicos para todos.
E insisto, no es como que alguien toma la decisión, pues ahora toca suspender porque esto se está moviendo mucho. Si cumple con ciertos parámetros, se suspende. Lo mismo ahora ya hablando de temas puntuales de una emisora. Si una emisora, si una acción sube o baja un cierto porcentaje durante el día, la suspenden y le piden información a la emisora para tratar de identificar si ese movimiento se debe a alguna razón particular de la empresa, algún evento corporativo o algún evento relevante que la empresa tenga que divulgar a su público inversionista, o de lo contrario, que nada más se deba a condiciones de mercado, la empresa lo dicta, lo dice de esa forma y la bolsa puede reanudar la sesión de negociación de esa emisora en particular, ¿no? Entonces, bueno, en general, para concluir y resumir ese tema, hay políticas que tienen las bolsas para suspender la negociación. Yo no creo que pronto vayamos a ver una caída muy estrepitosa como lo que vivimos a inicios del 2020 con la pandemia. Sin embargo, hace algunos días, cuando fue la elección en México y donde el partido ganador parece que obtuvo la supermayoría en el Congreso, el mercado se puso muy nervioso, el tipo de cambio se subió mucho y la bolsa estuvo a punto de tocar ese 7% negativo, tocó 6.9% negativo. Estábamos listos ya para anunciar la suspensión durante un periodo de tiempo, esto que comento que el IPC toque 7%, no lo alcanzó a tocar y de ahí se recuperó y bueno, ya se ha estabilizado un poco más la cosa, ¿no? Pero en general son las reglas que tienen las bolsas, es a lo que se tienen que atener los participantes, es datos e información pública para todos y para todos es igual. Si hay alguna negociación que se suspende, bueno, pues hay que esperar a que se reabra para poder continuar con ella. Mira, muy, muy interesante esta parte de lo que es el tipo de cambio, ¿no? Porque muchos vimos después de la elección, ¿no? De que se anunciara a la presidenta electa, pues vimos cómo el tipo de cambio empezó a jugar, ¿no? Hacia arriba, a intentar bajar y la mayoría creo que no sabe cómo funcionan todos estos mecanismos, ¿no? Para evitar justo, ¿no? El que haya una extrema volatilidad que pueda afectar a los inversionistas, al mercado completo, ¿no? Entonces, creo que en lo personal hoy aprendí algo nuevo, ¿no? Y esta parte de los market calls, pues es algo que se sabe en las bolsas, pero justo, ¿no? Cómo funciona, cómo se lleva a cabo, ¿no? Y mi siguiente pregunta es, y digo, creo que más o menos ya nos las contestaste, pero ¿de qué manera ahorita o bueno, previo al inicio del año que las tasas de interés estaban altas, afectan lo que es el mercado de valores y las decisiones de inversión, ¿no? Sabemos que cuando las tasas son altas, pues hay de alguna manera una migración hacia el oro, hacia los bonos del tesoro, hacia otro tipo de mecanismos. Cuando las tasas son bajas en estos tipos de mecanismos, pues se migran a esta volatilidad, ¿no? A decisiones más de riesgo para poder de alguna manera obtener un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta todo este movimiento, ¿no? Cuando se suben las tasas, se restringe la liquidez en el mercado, cuando bajan, se lleva la liquidez hacia el mercado. Sí, a ver, lo mencionaba hace unos momentos y para entrar un poquito más a detalle en el tema, decía hace unos momentos que el mercado de tasas es un poco la competencia del mercado de capitales. Yo hoy en día con tasas altas pues puedo comprar un bono en México a plazo, libre de riesgo, o bueno, riesgo país, ¿no? Riesgo México, la probabilidad de que ese bono no me sea pagado es la probabilidad de que México incumpla, ¿no? Entonces, bueno, es una baja probabilidad, me ofrece un rendimiento prácticamente libre de riesgo, o un CETE, por ejemplo, que es lo mismo, que no paga cupones y es una tasa a muy corto plazo, igual emitido por la tesorería del gobierno federal. Se vuelve atractivo cuando yo puedo obtener un rendimiento libre de riesgo con tasas altas, ¿no? Mencionaba hace unos momentos la inflación alrededor del 4 y pico por ciento, las tasas en México alrededor del 11, pues esto nos ofrece una tasa real es la tasa nominal que me paga
quitándole o restándole la tasa de inflación. Ese diferencial, pues es lo que yo estoy ganando al momento de hacer una inversión en una tasa. Por encima de la inflación, se conserva el valor adquisitivo de mi patrimonio y aparte obtengo un rendimiento pues bastante atractivo. Creo que este ha sido uno de los factores, sé que por ahí no es la pregunta, pero creo que vale la pena mencionarlo, uno de los factores que ha hecho que se fortalezca tanto el peso en los últimos meses, pasando de niveles de arriba de 20 a niveles de 16 bajos, incluso hace no mucho tiempo, ha sido justamente eso, el nivel de tasas tan atractivo, donde vienen los inversionistas, se hacen el famoso carry trade, vienen con sus dólares, cambian esos dólares a pesos, los invierten en pesos a una tasa en pesos alta y después pues regresan su inversión de pesos a dólares para regresarse a su país, ¿no? Esa entrada de flujo en otras divisas ha fortalecido mucho el tipo de cambio, el peso, y todo viene dado por una tasa de interés atractiva. Ahora, conforme las tasas, decíamos, empiecen a bajar, pues esto debería de empezar a perder atractivo, ¿no? Menos gente vendría a invertir su dinero en tasas en pesos y buscar otras alternativas de inversión. Creo que en ese momento es cuando las bolsas pueden tener más potencial, pueden seguir subiendo. Entonces, pues bueno, en general, ver de esa forma pues, esas herramientas que tienen los bancos centrales de control a través de política monetaria, donde suben o bajan las tasas para aumentar o reducir la liquidez de dinero y por lo tanto contener la inflación o tratar de incentivar, reincentivar la economía. Ese es un papel fundamental que juegan los bancos centrales con esta herramienta de política monetaria y pues bueno, estando en el punto máximo de tasas no visto en mucho tiempo en estos países y en general en el mundo, creo que ahora que empiecen a bajar, pues bueno, se empezará a perder ese atractivo, probablemente la divisa se debilite un poco, conforme las tasas bajen en México, probablemente el peso suba, ¿no? Quitando otros factores que puedan alterar esto, ¿no? Pero solamente por ese factor creo que el peso se puede empezar a depreciar un poco. Aún así, si seguimos ofreciendo una tasa pues muy atractiva, ese 7%, con una tasa riesgo país México en una divisa emergente, no la ves en prácticamente ninguna divisa del mundo, entonces bueno, pues es muy interesante y lo mismo pues pasará con el mercado accionario, ¿no? Conforme la gente salga de inversiones en tasa, en renta fija, pues se migrarán a otros activos como el mercado de capitales, que ofrece un probable mejor rendimiento con pues un riesgo, ¿no? Que tenemos que estar corriendo. También lo que mencionas, esos activos, por ejemplo, como el oro, los treasuries o activos, digamos, refugio de valor, tienen o suben de valor conforme el mercado se vuelve más adverso al riesgo. Cuando yo no quiero correr tanto riesgo, mejor me voy a lo seguro, que son los dólares, el oro, los treasuries, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando sí quiero riesgo y estamos en un modo de mercado de que quiero riesgo, pues entonces me voy a otro tipo de activos, ¿no? Como pueden ser acciones, derivados, criptomonedas, monedas emergentes y demás. A grandes rasgos, esa es la perspectiva del mercado de tasas. Perfecto. Y ahora que justo estamos en medio, digamos, de eso, de esa parte, ¿no? De vamos, la Fed va a bajar las tasas de interés, se va a volver el mercado quizá de valores más atractivo y estamos como que, digamos, no sabemos si nos vamos a ir para un lado o para el otro, ¿no? Pero ¿qué recomendaría Aaron como una estrategia de inversión a mediano plazo? Sí, a ver, yo en lo personal soy un amante de la bolsa de valores y creo que Perfecto. siempre hay que estar invertido en bolsa de valores con un horizonte de tiempo de mediano a largo plazo. Yo creo que pensar en hacerte millonario de un día al otro ya no es una inversión, es más una apuesta. Entonces, pensar en el corto plazo evidentemente se vale, hay quien a quien le sale y te puede ir muy bien, pero no es una inversión, es una apuesta, ¿no?
pensando en un plazo donde tú puedas mantener una inversión con dinero que en estos momentos probablemente no necesitas o que te puedas dar el lujo de aguantar alguna pérdida por alguna fluctuación adversa en el mercado y aguantarla en un mediano o largo plazo, creo que esa sería la mejor recomendación, armar un portafolio diversificado con exposición en diversos sectores, probablemente también en diversas monedas, a lo mejor agarrar algo del mercado de capitales en Estados Unidos, algo del mercado de capitales aquí en México y tener diversas o mucha exposición a muchos sectores para diversificar el portafolio y tratar de encontrar ahí una buena relación de riesgo-rendimiento. Y también, y digo, otro de mis pasiones, pues son los derivados, ¿no? Entonces, hacer o utilizar a los derivados como un aliado. Nuevamente, con un derivado puedes apostar o especular, te puede ir muy bien, pero también te puede ir muy mal, puedes perder mucho dinero en un periodo de tiempo corto por el apalancamiento que tienen los derivados, pero los derivados bien utilizados, pues puedes armar un portafolio que te ofrezca un mejor rendimiento, corriendo un menor riesgo, utilizando los derivados para lo que en realidad existen, que es para efectos de cobertura, ¿no? Entonces, probablemente armar un portafolio de inversión y pegarle una opción que me dé derecho a vender ese portafolio, esas acciones a un cierto precio, cubrirme con un futuro o hacer una estrategia cambiaria donde voy diversificando el portafolio con apalancamiento, pero controlándolo y utilizando los derivados más como un aliado que me ofrezca alternativas de cobertura. Entonces, en general, y resumiendo esto, yo sí diría, pues, meterle a la bolsa, agarrando acciones que creas que tienen potencial, diversificado con dinero que hoy en día no necesitas tocar, que es un dinero que tienes excedente, pensar en un periodo, en un horizonte de tiempo de mediano a largo plazo, 5 años, 10 años o más, y utilizando instrumentos derivados para protegerte de las fluctuaciones que pueden venir en el mercado y eso maximizar el rendimiento potencial que tiene tu portafolio. Perfecto, ¿no? Y tocas un tema creo que bastante interesante que desafortunadamente las redes sociales nos llevan a eso, ¿no? Vemos al tipo en el Ferrari que en 3 segundos hizo millones de dólares, super trader, ¿no? Yo diario hago $1,000, ¿no? Y llevan a mucha gente que está en el desconocimiento de cómo funcionan los mercados a pensar que con poco dinero y poco tiempo van a ser millonarios, ¿no? Entonces, puntos importantes que tomas y que quiero recalcar, ¿no? No inviertas dinero que no tienes o que necesitas a corto plazo. No voy a pagar la renta, pero me dijeron que tal criptomoneda o tal acción va a volar y entonces pongo lo de la renta y al final pues esa acción o esa criptomoneda no vuela y lo tengo que sacar con pérdida y bueno, ya hice un desastre financiero, ¿no? Entonces creo que es bastante Correcto. importante el tema que tocas, la educación, ¿no? Creo que es primordial en esto saber cómo funciona un derivado, cómo funciona una acción, cómo funciona el mercado en general, creo que es básico. Entonces, bastante interesante todo este tema de cómo debes de administrar tu capital, ¿no? Y ahora me voy a enfocar a la Bolsa de Valores mexicana. ¿Cuáles son tus expectativas en este año y el año que entra de la Bolsa de Valores? Sí, a ver, el mercado accionario en México, si tú lo ves en los últimos 10 años, el rendimiento que ha ofrecido no ha sido muy atractivo, ¿no? Y sobre todo cambiándolo a dólares, pues en los últimos 10 años, hace algunos años, pues el dólar sobre niveles de 15 incluso antes, algunos recordarán, yo recuerdo el dólar incluso a 10 pesos. Bueno, pues esa depreciación que ha tenido el tipo de cambio sumado al rendimiento que ha ofrecido el mercado accionario mexicano, no ha sido tan atractivo como otros mercados. Ahora, estamos parados, yo creo que en algo que puede ser un punto de inflexión para el mercado mexicano. Sí viene un gobierno que ha generado incertidumbre, se mantiene pues, el mismo partido en el poder, que ya estuvo 6 años, va a estar otros 6 años, y sí creo que se genera un poquito de incertidumbre para los inversionistas, incertidumbre financiera, pues bueno, lo vimos, ¿no? Con el brinco que dio el tipo de cambio una vez que se confirmó esto de la supermayoría en el Congreso que mencionábamos hace unos momentos, pero también creo que puede ser un momento muy atractivo para
México, en donde con una divisa fuerte, con una tasa de interés atractiva, geográficamente junto a Estados Unidos y todo este tema del nearshoring que tanto se habla y probablemente no todo el mundo entiende, a grandes rasgos es, dada la ubicación geográfica que tiene México con respecto a Estados Unidos, pues Estados Unidos, las empresas vienen a México con una mano de obra más barata, vienen, ponen sus plantas aquí, trabajan aquí, entran dólares, se fortalece la economía, se fortalece la divisa y eso puede traer beneficios para muchas empresas que tienen exposición de esa forma, ¿no? Entonces, yo quiero creer y tengo fe en que el mercado mexicano puede empezarle a ir bien, puede tomar una tendencia positiva. Eso de me quejo por el gobierno, me quejo, no va tanto conmigo. Las cosas hay que hacerlas, hay que trabajar, hay que desarrollar esto. Lo que decía al inicio, todo este proyecto, por ejemplo, del Lobo de Reforma que estoy llevando, es justamente para eso. Yo creo que México merece una economía y un mercado de valores, de capitales, de derivados mucho más robusto y profundo del que actualmente tiene. Y todo eso se va a lograr pues con una mayor penetración financiera, toda la regulación, digamos, de las fintech, que haya más penetración bancaria, consecución de créditos, inversión en el mercado de valores, todo esto, entre más gente pueda acceder a ese tipo de instrumentos o de inversiones o de productos financieros, mejor va a ser el desempeño del país y creo que eso va a beneficiar mucho pues a nuestra economía, ¿no? Entonces, sí creo que a pesar de que los últimos años en cuanto al mercado de valores en México no ha sido, o no ha ofrecido rendimientos muy buenos, sí podríamos estar parados en un momento donde podríamos empezar a ver mejores rendimientos, un mejor desempeño, y pues todo eso dependerá de nosotros, ¿no? Depende de nosotros como país, como inversionistas, de alcanzar esos objetivos y que esto pues nos pueda ir mucho mejor a nosotros como país, como mercado, como economía, ¿no? Ahora, Claro. esto es lo que a mí me gustaría. Ojalá que eso suceda. Sin embargo, bueno, pues incertidumbre va a seguir habiendo, va a haber volatilidad, va a haber movimientos, no se sabe exactamente qué va a pasar. También vienen elecciones en Estados Unidos que pueden ser también ahí un punto importante para ver cómo se va a llevar la relación con Estados Unidos, que ha sido, creo, buena en estos últimos años también, pero bueno, no descartamos escenarios donde pueda haber temas que dificulten el crecimiento y pues esperemos que no caigamos en ese escenario, ¿no? Y más bien sea una colaboración, beneficiarnos del nearshoring y que ambos países puedan crecer, puedan ganar y que el mercado mexicano pues pueda tener lo que nos merecemos. No, y muy de acuerdo contigo. Creo que el cambio está en nosotros, ¿no? El cómo podemos llegar a ese crecimiento de la bolsa de valores, ese crecimiento como país, no solo en la bolsa, ¿no? Con nearshoring, con muchísimas otras ideas, empresas, vienen empresas de blockchain, de tecnología Claro. nueva, y creo que nosotros en México tenemos la capacidad de hacer todo esto, ¿no? Depende mucho de nosotros. También, como bien comentas, vienen eventos importantes en otros países. Y aquí, ¿cómo tú ves estos eventos, ¿no? ¿Cómo crees que el hecho de que las elecciones de Estados Unidos vengan, quizá un poco de turbulencia, ¿no? Por ejemplo, con la noticia del intento de asesinato de Donald Trump, toda esta información negativa, ¿no? Que está en otros mercados puede afectar al tipo de cambio y a la economía de México? ¿Cómo crees que puede pasar todo esto? ¿Sí la afectará o no? Estamos un Sí, poco blindados, por así decirlo. no, a ver, sin duda, los años electorales son volátiles. Eh, este fue un año doblemente electoral, ¿no? Elecciones en México, elecciones en Estados Unidos para presidente, en muchas partes del mundo también. Yo creo que en Estados Unidos, a pesar de que el escenario, digamos que está un poquito más contenido, ya sea que repita y se reelija Biden, que en lo personal no creo que será el escenario que va a suceder, sería algo un poquito más de lo que hemos tenido en estos últimos 4 años. Creo que un poquito de pasividad, un poquito de estabilidad, sin mucho arrebato, como podría ser como sucedió con Trump antes de Biden. Yo en lo personal creo que Trump va a volver a ganar en esta ocasión.
creo que puede haber algo de volatilidad, pero también ya sabemos un poquito de qué va a tratar, ¿no? No va a ser nuevo, no va a ser ese episodio tan volátil que fue hace algunos años cuando ganó en el 2016 sorpresivamente, incluso nadie o no era el candidato favorito el día que se confirmó la noticia, el tipo de cambio se subió muchísimo, el mercado en México se puso extremadamente nervioso. Poco a poco, bueno, fue tomando el poder, hubieron ahí algunos factores, no pasó tanto como nos hubiéramos imaginado el miedo que se llegó a tener, sí hubo comentarios un poquito negativos que no gustaron tanto pues al inversionista en México y demás, pero tampoco fue para tanto, ¿no? Luego se vino la pandemia, Donald Trump salió de presidente en un momento crítico en Estados Unidos, en México, en el mundo, donde todo el foco estaba puesto en la pandemia y las economías completamente frenadas, y ahorita pues su intención es retomar donde lo dejó. No sabemos exactamente si vaya a continuar con su política en caso de que sea ganador o cambie algunas cosas, pero sí creo que va a haber episodios de volatilidad, sí creo que va a haber una combinación muy importante del ciclo de tasas que acabamos de platicar. Se puede combinar esos episodios de volatilidad con los movimientos en las tasas de interés, en los mercados de valores. Pues creo que será interesante, ¿no? Y ahí nuevamente pues entra el beneficio de los derivados, donde te puedes proteger ante un escenario de este tipo, ¿no? ¿Quién pueda ganar? No lo sabemos, están un poquito las tendencias y las encuestas y la probabilidad, pero cada uno tiene una política, hablando financieramente y económicamente distinta, y poderte proteger con los derivados ante este tipo de fluctuaciones. Aún así, insisto, creo que en el mediano largo plazo, cualquier bandazo que pueda dar el mercado se superaría, y pensando en un horizonte de tiempo más lejano, no tienes ningún problema en cuanto a lo que pueda pasar en el corto plazo. Muy interesante la perspectiva que nos das de todo el mercado, ¿no? No solo el de México, sino el mercado global. Y esta es más una pregunta personal. ¿Tú, Aarón, prefieres más invertir en acciones, en ETFs? Bueno, ahora que me entero que también te gustan los derivados, le voy a agregar derivados. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de cada uno de ellos? Sí, mira, a mí llevo invirtiendo en el mercado accionario desde hace ya casi 17 años. Cuando yo estudiaba Ok. la carrera, me empezó a gustar mucho esto. Eh, Abrí mi cuenta con poco dinero, lo empecé a manejar ahí desde internet, una de estas plataformas. eh, y me empezó a gustar, entonces sí te diría, y desde ese entonces lo sigo haciendo, al día de hoy todos los días me meto a mi portafolio, veo cómo va, estoy monitoreando, hago algunos movimientos, tengo una posición que tengo más patrimonial de largo plazo y otro tanto que sí me gusta estarle moviendo, tratando de obtener rendimientos más atractivos, pero sí principalmente estoy enfocado al mercado accionario yo, Aarón, personalmente, ¿no? Las criptomonedas en lo personal, y te comentaba, no es mi fuerte, no me No. encantan, no me encanta el tema, sé que pueden ofrecer o han ofrecido incluso rendimientos pues muy interesantes, sin embargo yo sí he preferido mantenerme un poquito al margen de las criptomonedas, soy más de temas de activos más financieros, no tanto digitales. Y en la parte de derivados, donde también me he metido, he tenido operación de futuros, sobre todo de subyacentes en Estados Unidos, índices, el S&P, el Nasdaq. He operado opciones de corto plazo, ¿no? Y sí, a ver, viéndolo como una alternativa de cobertura para tu portafolio, pues te da mucha tranquilidad, pero también viéndolo como una alternativa de especulación, puedes obtener rendimientos muy atractivos, pero corriendo un riesgo alto, ¿no? La principal característica de los derivados es el apalancamiento. Yo hoy no tengo que tener el dinero que voy a tener que desembolsar al final cuando suceda la compraventa en una fecha futura. Hoy no lo tengo que tener, simplemente hoy pacto la operación y ya la tendré que liquidar más adelante. Entonces eso me permite hacer inversiones con dinero que hoy en día no tengo, hacer inversiones más grandes, apalancadas, que conllevan un mayor riesgo, el cual si lo
te desbordas o corres demasiado riesgo, pues puede ser muy peligroso, ¿no? Así como Claro. también puedes ganar mucho dinero. Sin embargo, midiendo riesgos, administrándote y siendo consciente y entendiendo bien el producto que estás ofreciendo, soy un fan y un amante de los derivados, también por eso a eso me dedico todos los días. Soy un fiel promotor de los derivados y creo que es ahí donde puede haber también muchas oportunidades. En el MEXDER tenemos pues instrumentos derivados sobre subyacentes mexicanos, el IPC, futuros y opciones sobre acciones nacionales, el tipo de cambio, peso dólar, el peso euro, tenemos derivados sobre tasas de interés. Entonces, todo donde tú puedas tener exposición en el mercado, si tú le pegas un derivado, pues puedes maximizar esa relación riesgo-rendimiento a tu favor. Entonces, bueno, pues en conclusión, ese soy yo, con una inversión activa en el mercado de capitales y utilizando como un aliado a los derivados. No, muy bien, qué bueno que nos das este punto de vista. Yo creo que algo importante para la audiencia es en lo que sea que vayan a invertir, si deciden invertir en derivados, acciones, opciones, futuros, criptomonedas, edúquense en ese nicho, ¿no? Porque eso es lo que les va a De dar la acuerdo. pauta para poder hacerlo de manera correcta, ¿no? Y no perder dinero o intentar por lo menos mitigar esos riesgos que tiene cada uno de los sectores, ¿no? Y bueno, Aaron, por último, me gustaría, muchas gracias, de hecho, por esta entrevista, este espacio que le diste a toda la audiencia de Fórmula Bullish. Y me gustaría, para finalizar esta llamada, si nos puedes decir dónde te podemos encontrar, la gente que esté interesada en la bolsa, en los derivados, cómo puede llegar a tus podcasts que tienes de la Bolsa Mexicana y cómo te pueden encontrar en las redes. Claro, a ver, la forma más fácil de encontrarme hoy en día a mí de forma personal es a través de mi página de Instagram de El Lobo de Reforma, así tal cual, El Lobo de Reforma, en Instagram. También en TikTok estoy, en LinkedIn estoy como Aaron Brenner. Eso de la parte personal, en la página de Lobo de Reforma subimos mucho contenido, videos informativos, hacemos un resumen semanal cada viernes por lo general, de qué pasó en la semana, un videíto corto de alrededor de 5 minutos, qué pasó en la semana, cómo vemos el mercado, qué expectativas o qué ha estado pasando, qué ha movido los mercados. Puede darles ahí un poco de sensibilidad en un video muy corto de 5 minutos. Entonces, bueno, síganme ahí en mi red de Instagram, el Lobo de Reforma. Y del lado de la bolsa, también me pueden encontrar en la página de mexder.com.mx. Ahí vienen todos mis datos, viene mi correo, viene mi teléfono. Si tienen cualquier duda o se quieren animar a abrir una cuenta en el mercado mexicano de derivados en Mexer y tienen dudas o tienen alguna inquietud, me pueden ahí buscar, ahí viene mi teléfono, mi correo, contactarme con todo gusto. De igual forma, hemos estado trabajando con un podcast en conjunto con la Bolsa Mexicana, se llama Bolsa Mexicana el Podcast. Lo pueden encontrar en sus plataformas favoritas, en Spotify, en Apple Podcast e incluso en YouTube, en el canal de la Bolsa Mexicana de Valores. Son podcasts sobre derivados que son con video y la verdad han quedado padrísimo en donde hablamos y explicamos todo el funcionamiento del mercado de derivados desde la perspectiva interna de la bolsa, qué estrategias se pueden hacer, algunos casos de éxito y también combinándolo con toda la parte económica, ¿no? El tipo de cambio, expectativas, tasas de interés, ciclo económico. Yo y junto con algunos compañeros y directivos de la bolsa hemos grabado estos videos, estos podcasts informativos. Entonces, bueno, búsquenos ahí, Bolsa Mexicana, el podcast. Y pues será un gusto estar ahí en contacto con ustedes y bueno, para lo que se necesite con la finalidad de promover la cultura financiera en nuestro país. Perfecto, ¿no? Seguramente yo también estaré siguiendo estos podcasts para aprender más de derivados porque de ese nicho sé poco. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí aprendiendo un poco más de bolsa, de todos los productos y activos financieros. Y sin más, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Fórmula Bullish. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.